Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa. Tengo una duda, aquí estamos el día de hoy con Mariana, que vamos a tocar un tema muy importante, pues hoy en día se está hablando mucho al respecto. Acaba de ser pues el 8 de marzo, que creo que es un día que se habla también mucho al respecto, ¿no? Cuando se habla de la mujer, muchas veces hablamos acerca de la violencia. Y el día de hoy la pregunta es, ¿cuál es el ciclo de la violencia? Y estás a través de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Y bueno, como te digo, estamos el día de hoy con Mariana Romero, que es psicóloga egresada del ITESO en el 2019. Y bueno, algo muy especial es que ella trabaja en el Centro de Justicia para la Mujer aquí en Guadalajara. Hay varios centros de justicia en México. En México, sí, nomás que nosotros pertenecemos a una OPD aquí en Guadalajara, o bueno, en Jalisco. Hasta julio éramos parte de Fiscalía del Estado, y a partir de julio somos una OPD, que es un órgano público descentralizado, y pertenecemos a la red de centros de justicia para las mujeres, que hay, bueno, esta red es sede Guadalajara, sede Puerto Vallarta y sede Colotlán. Y parece que en julio se abre la sede Tlajomulco también. Ay, wow, súper bien. Y eso sería entonces aquí en Jalisco, Uh-huh. pero pues en otros estados Sí, también hay. sí, en casi toda la República hay centros de justicia. Sí, y si no lo hay como tal un órgano de que Centro de Justicia para la Mujer, pues siempre va a haber lugares en donde Donde pueden. pueden acudir en caso de que estén recibiendo violencia. Claro, sí, y es pues un centro donde se les ayuda en diferentes cosas. ¿En qué les ayuda Uh-huh. normalmente? Ahorita voy a poner los datos del centro para que, pues si alguien necesita, está la ubicación y está también el número de teléfono. Esto, repito, es aquí en Guadalajara, pero pues si se meten a investigar o si es muy necesario, escríbanos en los comentarios de acá abajo en dónde necesitan para nosotros poder localizar, ¿no? Uh-huh. Podríamos pasarles los datos de algún Y otro ya lugar. orientar a dónde pudieran acercarse en caso de que sean víctimas de violencia. Y bueno, más o menos me puedes platicar qué es este centro, qué es lo que hacen. Mira, el Centro de Justicia para las Mujeres eh, atiende a, como el nombre lo dice, a mujeres víctimas de violencia en cuestión de género, ¿sí? Que es por el simple hecho de ser mujeres. Ahí en el centro de aquí de Guadalajara, pues en sí es como una atención desde varios enfoques. ¿Cómo se dice eso? Integral. Integral, exacto. Es una atención integral desde trabajo social, derecho y psicología, que bueno, son las profesiones que hay más en el centro de justicia, y tanto de orientación en temas legales, ya sea para trámites penales, es decir, ya meter una denuncia, o trámites familiares, que es ya en temas de divorcio, de custodia y pensión alimenticia para sus hijos e hijas. Y bueno, trabajo social, también buscar apoyos y ayuda hacia las mujeres, y en psicología pues también. Ahora sí que cada rama apoyando a la usuaria, depende pues de De donde lo que le toque, necesiten. claro. Ok. De hecho, pues creo que fue una gran noticia uno de estos días de la semana pasada. Creo que abrieron un registro de todas las personas que deben la pensión alimentaria. Uh-huh. Y creo que es un Sí, gran sí. avance, ¿no? Sí escuché que ya no van a poder hacer varios trámites en caso de que deban la pensión alimenticia. Digo, habrá que después Ya investigarlo un investigar poco un poco más más. y les hablaremos en el tema, porque creo que pues es un gran avance, ¿no? Porque Uh-huh. pues antes una persona no daba pensión alimentaria y pues, No bravo, pasaba nada. gracias, ¿no? Hasta a veces les aplaudían porque, ay, qué bien que lo estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Y tristemente, pues, la mujer o hasta el hombre muchas veces, pues, necesitaba eso para alimentar a sus hijos, para crecerlos, y pues sí, creo que qué padre que se aprobó esta nueva, lugar, o donde Creo que es una apuntan estas ley. personas. Uh-huh. Bueno, voy a quitar ya los números del centro. Cualquier cosa, pues se pueden regresar en el video, lo pueden poner pausa, le pueden tomar screenshot, O nos para pueden escribir poderlo. por ahí.
o nos escriben por ahí si es que necesitan ayuda o asesoría con alguna cosa del centro. Y bueno, pues entrando un poquito más en tema, me gustaría ver si nos podías platicar qué es la violencia. Mira, violencia como tal es, todo el mundo tenemos miedo de que saliendo de nuestros trabajos, de nuestra casa, nos asalten, ¿sí? Claro. Eso es violencia, o sea, no está enfocado a si eres hombre o si eres mujer, nomás llegan, te asaltan y pum. Eso es violencia en general. Y la violencia en razón de género contra las mujeres es que violenten a una mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿sí? No es, por ejemplo, que lleguen, que te asalten y ya te quiten la bolsa. Eso no, esos tipos es una violencia normal. Es una violencia normal, exacto. Dar. Pero, por ejemplo, si llegan y te quitan la bolsa y te ofenden, te dicen groserías, etcétera, eso ya es violencia en razón de género. O sea, ¿sí directamente por ser mujer, te ven como más vulnerable, exacto. O tienen, o sea, muchas veces pues, son hombres, están más grandes y por eso pues es directa a la mujer, porque como que toman esa ventaja, por así decirlo. Claro. Entonces, ese tipo de violencia sí es la que atendemos nosotros. No nomás el que lleguen, te bajen de la camioneta y se la lleven y se acabó. No. Es que hagan todo esto, pero por el simple hecho de ser mujer y que venga con ofensas, con golpes. Oye, y una duda, ¿si es otra mujer la que está haciendo la violencia? También es denunciable ahí con nosotros. Okay. O sea, tal vez si es tu mamá. Sí, también. Si es familiar tuyo y que sea también por el simple hecho de ser mujer. También. Sí, no, digo, me pongo a pensar y el típico de, es que tú tienes que ayudarme en la casa porque tú eres la mujer de la familia, ¿no? Sí, no, y ya es entrar un chorro en teoría del machismo, que bueno, igual ahorita pudiéramos empezar un poco en definir para llegar a qué es la violencia en cuestión de género contra las mujeres, primero que es, me gustaría platicar más bien primero qué es sexo, ¿sí? Okay. Y no hablo así de relaciones sexuales ni nada de eso, simplemente que hay dos sexos, o eres hombre o eres mujer, que es masculino, con lo que naces cuando tu mamá está embarazada, llega con la ginecóloga o el ginecólogo, hace un eco y dice, es niña. ¿Por qué? Pues porque vio los genitales, si es niña tenías vulva y si eres hombre tenías pene. Sí, no, XX entonces, y XY, ¿no? Los cromosomas, ¿sí? Eso es sexo. Ahora, ¿qué es género? Género es, ahora sí que cómo tú te presentas con la sociedad, ¿sí? Está el género femenino y masculino también, o el andrógino, que es que no te identificas ni como hombre ni como mujer o tienes rasgos de ambos, ¿sí? A lo mejor como mujer, que es cuando nacemos se nos entrega una cajita con todo lo que se espera que seas. Y también sí, como hombre, ¿sabes? Y toda esta parte. Y si desde el momento en el que naces y se avienta el humo rosa en la revelación y ya desde ahí ya te están asignando que el color rosa es de niña, ¿sí? O que si salió azul, eres niño. Entonces, sí, no, y hay una expectativa, ¿no? Claro. O sea, y digo, ahorita que dije yo, ¿no? Pues porque eres mujer te toca estar en la casa. Son roles específicos que hacen que seas mujer. Y digo, hoy en día creo que se ha modificado ya un poco más esto, no es como tan específico, pues desde el hecho de que pues, la mujer tiene voz, ¿no? Y estamos aquí en un canal donde dos mujeres están hablando, creo que esto hace 100 años hubiera sido inaudito. Sí, no ha habido una lucha muy grande a lo largo de los años para que Lucy y yo podamos estar el día de hoy compartiéndoles esta información. Platicando con ustedes mientras que nuestros esposos están cuidando a los niños, ¿no? Digo, creo que es una cosa importante de tomar en cuenta. Porque... y aparte la crianza no es, o sea, como mucho tiempo se creyó que la mujer es la que tenía que estar en la casa. ¿Por qué? Porque todo esto venía dentro de la cajita de las mujeres, que la mujer tenía que estar en la casa, que tenía que cuidar a los hijos, que tenía que hacer de comer, o sea, que tenía que ser como la esposa perfecta en ese entonces, ¿no? No, y digo, creo que el hecho de encerrarte en esa cajita es violencia. Claro, pues sí. O sea, no tanto tú personal, sino si alguien te está obligando a hacer eso, es violencia. Sí, una cosa ya es decidir, o sea, que tú quieras hacerlo porque de verdad tú quieres hacerlo, y otra cosa es que te exijan que tengas que hacer todo eso.
A ver, ¿no? y ahorita que estamos hablando de que qué es violencia y qué no es violencia, ¿nos puedes dar los tipos de violencia? Porque, bueno, Ujú. pues tengo entendido que, digo, escuchamos violencia y lo primero que se nos ocurre es un Golpes. puñetazo, ¿no? Un golpe, un rasguño, un jalón de pelos, pero pues sé que no solamente eso es violencia. Ujú. ¿Qué más tipos de violencia hay? Existen 5 tipos de violencia. Uno es la psicológica, la física, la sexual, la patrimonial y la económica. Ok. ¿Sí? La psicológica, ahora sí que como lo dice la palabra, es todo lo que tenga que ver con desvalorizar a la mujer, pues, desde gritos, manipulación, maltrato, chantaje, celos, todo que no tenga, o sea, que aunque que no te genere a ti algún daño físico, ¿sí? Que todo sea más bien emocional, eso es violencia física. Digo, psicológica. Por ejemplo, si le pegas a la pared, no te está pegando a ti, pero sí te está dando un mensaje, Claro. ¿sí? No, y ni falta poquito para que Para que voltee y luego te... sigas tú. Sí, o no está pudiendo controlar sus emociones. En este caso, ya lo hemos platicado antes, pues tu cuerpo va a expresar muchísimas cosas y al momento en que tiró una cosa al piso o le pegó a la pared o aventó la silla, pues no te hizo violencia física a Física, ti, pero una, pues el miedo de claro, sí. que te caiga encima, ¿no? El miedo de si hubiera estado ahí, la angustia pues, ¿qué va a pasar después, no? Un día que sea algo tal vez un poco más grave o algo diferente o algo que no se esperaba Ujú. y pues que volteó y te pegó. Sí, 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 ahora sí que bueno, esto va explicado dentro del ciclo de violencia, que eso lo vamos a explicar más adelante. Pero sí, o sea, o sea, que no te cause daño físico, sino emocional, eso es violencia psicológica. Y por ejemplo, la violencia vicaria también. Sí, también, porque ahora sí que usan a los hijos para, o sea, con fines o sea, como para violentarte a ti, pero de por medio van los hijos. Sí, esa es la violencia vicaria, que utilizan a alguien más, Más, ajá. especialmente a los hijos, para poderte poner violencia a ti. Te los ponen en contra, Sí, hablan mal de ti, o por ejemplo, no les dan también su pensión alimenticia, okay. sí, pero no es porque no les quieran dar dinero, es porque el trasfondo es, Violencia vicaria o sea, para fregarte a a ti. la mujer, exactamente, sí. Y bueno, esa es la psicológica. Luego la violencia física, ahora sí que tiene que ver con golpes, cachetadas, jalones, pellizcos, todo, ahora sí que todo lo que tenga que ver con el contacto físico, ¿sí? Pueden ser tanto que se vean golpes externos como internos, o sea, daño interno. Ahí también entra la violencia sexual. No, no, Okay. ese es otro tipo de violencia. Entonces aquí es todo el tipo de golpes, cachetadas, pellizcos, jalones, Quemones también, ¿no? He quemones, sí, escuchado muchas veces que traen el el cigarro cigarro y te lo y te lo apagan apagan, encima. exactamente. Y luego de ahí viene la violencia sexual, que ahí sí entra como el acoso y el hostigamiento, que bueno, la diferencia entre esas dos es que el acoso es entre personas o sea, El mismo como con tus rango. pares, ajá, y el hostigamiento ya es cuando alguien que tiene más poder que tú ejerce ese tipo de acoso, que en este O sea, caso se un llama hostigamiento. jefe, Exacto, un jefe, una autoridad. un maestro con alumnos o jefe y, o sea, empleado que esté un poco más abajo. Eso es el hostigamiento. También entra que te toque sin tu consentimiento, violaciones y violación equiparada, que es una violación, pero con algún objeto. Y por ¿Sí? ejemplo, digo, este ya es como otro tema, pero si no, ¿es una violación si no hay coito? Sí, Ok. sí. Si no, o sea, no tiene que haber Penetración penetración. para que sea violencia. Y eso también pudiera ser abuso sexual O sea, es como la línea entre uh-huh. violación y Y abuso. abuso. Ok. Uh-huh. Sí, por ejemplo, a mí me tocó una señora que llegó y me dijo, oye, fíjate, es que mi hijo tiene 8 años, pero a su papá le encanta verlo cuando se baña. ¿Sí? Entonces es como, pues eso es abuso sexual. Digo, Claro. no, no es una violación, no lo está tocando, pero al final de cuentas está presenciando eso que no tiene nada no tiene por qué hacerlo, pues, porque el niño perfectamente a los 8 años
ya se puede bañar bien y se puede bañar solo, ¿sabes? O sea, no tiene por qué el papá estar Sí, bien. ahí sería como una banderita roja de hay que revisar bien qué está pasando. Y que muchas veces, o al menos en este caso, al principio no le tomó importancia porque dijo, bueno, pero pues, o sea, es su papá, ¿sabes? Pero pues no, o sea, aunque sea su papá, no tiene el derecho de estar, pues, observando ese tipo de cosas. ¿Sabes? Sí, no, y son cosas sutiles que a final de cuentas, tal vez si te pones a revisar más la forma de ser del señor, pues te vas a encontrar ciertas cosas que dices, ay, no, pues sí hay que tener mucho cuidado. Claro. Y es que yo creo que ese es algo muy, muy parte de la violencia, ¿no? Que es tan sutil o tan a veces normalizada, tan a veces común, o está dentro de tu misma crianza o de tu mismo, claro, o sea, ay, pues es que yo creí que a todos le hacían eso, ¿no? O sea, o a veces he escuchado de, ay, me pegó mi papá, ay, pero pues aquí no le pegan, ¿no? O sea, es normal un cinturonazo para que el niño se eduque alto, ¿no? O sea, sí, estás tratando de educar, pero hay diferentes formas de educar. No, la violencia no se va a acabar con más violencia y eso creo que también es otro punto muy importante que vale la pena identificar en la violencia. No solamente porque seas papá o mamá de alguien, tienes la autorización de darle un zape, de jalarle el cabello, de darle una nalgada y pues al final de cuentas eso marca a tu hijo y a eso le hace que te dé miedo, o sea, son muchas cosas que hacen que... Y al final de cuentas también va formando su personalidad. Claro, ¿no? O sea, y al final de cuentas, ay, está un poco fuerte el aire, y al final de cuentas eso hace que cuando esté grande, pues él también va a repetir, o ella va a repetir este tipo de violencia con sus hijos, y pues va a ser un punto de nunca acabar, y ahorita lo vamos a platicar en el ciclo de la violencia. Sí. Y bueno, seguimos con la violencia económica, que es cuando, por ejemplo, el papá no da la pensión alimenticia, pero, o sea, hay un motivo de fondo. No es nomás, no te doy dinero, o sea, es, no, por ejemplo, la mamá o la esposa no quiso tener relaciones sexuales con él, pues entonces no quisiste, pues no te doy dinero. No te doy dinero para la comida o no te doy dinero para... Y no es como que tenga que mantener el hombre, ¿sí? Pero la parte a lo mejor que él siempre ha dado que le corresponde. Sí, ya fue un acuerdo al inicio, exacto, ¿no? O sea, yo creo que ahí también es otro punto, ¿no? Desde el noviazgo o desde antes, poner las cartas sobre la mesa y decir, oye, pues la verdad es que a ti te va súper bien en el trabajo, pues mejor tú quédate con los niños, porque al final de cuentas, pues ¿para qué tienes hijos si no los vas a cuidar, no? Y claro, o sea, súper válido tener instituciones y lugares en donde pueden cuidar a tus hijos. Si es que alguna de las dos parejas pueden quedarse en casa, pues está bien, ¿no? Pero si no, creo que la mayoría de las veces ambos tienen que trabajar. Entonces, esta parte donde saber quién es el que gana más y saber qué gastos va a poder solventar uno u otro, porque muchas veces, pues sí, la mujer trabaja, o tanto el hombre, porque eso creo que pasa en general, trabajan y uno de los dos tiene un sueldo mayor y tiene mejor solvencia y le va mejor, a final de cuentas, pues el otro, imagínate, te quedas solo con los hijos, pues no va a poder tenerle la misma economía a los hijos y a la larga, pues también es violencia a los hijos, porque pudiendo tener cierta economía, no la tienen porque el otro no quiere, ¿no? Sí, no, y al final de cuentas todo es un acuerdo, todo se basa en acuerdos, o sea, si los dos están de acuerdo y la mujer también está de acuerdo en quedarse en su casa, súper respetable, ¿no? Pero si también la mujer quiere salir a trabajar, también es respetable, claro, ¿no? Entonces, ese es el tipo de violencia económica donde no da la parte que le corresponde, pero no nomás porque no la da, sino hay un motivo de trasfondo. Sí, no, cualquier peleita y le cancelan las tarjetas. Exacto, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar dinero porque, pues, no, o sea... O hasta, digo, no sé si aquí también entre, ¿no? Pero ponerle un monto exacto que se puede gastar en el mes, sabiendo que no es suficiente. Claro. Sí, 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 también. Y bueno, eso es en la violencia económica, y la violencia patrimonial es lo mismo, más o menos lo mismo que la económica, pero ahí te quita tus objetos personales, tus documentos, te rompe tu celular,
cosas que tienen, O sea, cosas que, cuestión por ejemplo, económica, pero no es el dinero en específico. O sea, no es el dinero, más bien son tus objetos. O que rompa tus objetos personales, o si ya es una pareja casada y tienen objetos, o sea, tienen bienes en común, que dañe esos bienes. O sea, el pero carro, le raya el carro o ajá. algo así. Okay. Sí, o que rompa el refrigerador, lo que sea aunque sea de ambos, eso es violencia patrimonial. Pero igual, no es nomás porque se enoja y lo rompe, o sea, sí hay un motivo de trasfondo, ¿sí? Claro. Y, o sea, a mí me gusta poner mucho el ejemplo de las relaciones sexuales porque es algo que me llegan casos todos los días, ¿sabes? Claro. O sea, no quieres tener relaciones sexuales, pues entonces te rompo el celular o te encuentro hablando con una amiga o con un amigo de lo que sea y te lo quito, o nos peleamos, pues te quito tus identificaciones, el pasaporte, tu visa, tus actas de nacimiento, todo para que no puedas, o sea, huir, ¿no? en caso de que te quieras ir, que no puedas, ¿por qué? Porque no tienes tus documentos, ¿sí? No, muchas veces digo, he escuchado y creo que aquí pues entran todos los tipos de violencia, se casan y se van a vivir a otro lado para que no estén cerca de sus familiares, de sus amigos y que no tenga oportunidad de salir a flote, ¿no? Y, pues te toca estar en la casa y pues pobre mujer, porque usualmente es más a la mujer a quien le pasa, que no sabe ni qué hacer, ¿no? Y no tienen red de apoyo. Exacto. Y es algo también que vemos muy seguido, que son mujeres que vienen hasta de otros países o de otras ciudades y que de verdad tienen cero red de apoyo, o sea, entonces, pues imagínate ahí qué haces. O sea, y es lo bueno de que existan estos lugares, porque ahí pues nosotros les damos ahora sí que apoyo de pues, todo lo que podemos, ¿sabes? Sí, y pues por eso está el centro, ¿no? Porque a final de cuentas saben que no es nada fácil salir de un medio de esto. Y para poder platicar como más a fondo de cómo se presenta la violencia, el ciclo de la violencia, que es realmente pues el tema el que queremos platicar el día de hoy, porque creo que pues es algo súper esencial identificarlo porque pues empieza muy sutil y, o sea, hace muchos estragos, ¿no? A la larga. A ver, platícanos. Mira, la violencia tiene 4 características, ¿sí? Una, que es creciente, es decir, que puede iniciar con aplicarte la ley del hielo y a la siguiente vez no va a ser nomás la ley del hielo, ya van a ser gritos, ¿sí? Y la siguiente vez ya va a ser un golpe a la puerta o un acelerón al carro cuando vayan los dos. Y la siguiente vez ya te va a pegar. Sí, un jaloneo, ¿no? Y hasta llegar al grado máximo, que es el feminicidio. Entonces es que es creciente, ¿sí? Que es cíclica, es decir, que siempre se va a repetir, ¿sí? Siempre, una vez que inicie la violencia, siempre se va a repetir. Sí, no, el típico ciclo. Que si lo hace una vez lo va a seguir haciendo siempre. O sea, que no creas que solamente, es que fue por la situación. Fue un error y crisis. Sí, no. Entonces siempre va a crecer la violencia, siempre va a ser cíclica, también que es focalizada, que siempre va dirigida a alguien y que es voluntaria, es decir, que no es un accidente, o sea, la persona elige ejercer violencia contra otra, ¿sí? Entonces, esas son las 4 características. Y ahora en el ciclo de violencia, primero está la fase donde todo es súper bonito en la relación, se la llevan muy bien y regalos, todo, todo es súper bonito. Se podría decir que están en una etapa estable. Sí, ¿no? Como luna de miel, ¿no? O sea, súper bonito, besitos, todo normal. Creemos que es sano, normal, todo bien. Y luego viene la acumulación de tensión, ¿sí? Ahí es cuando empieza a haber problemas, empieza a haber algunas discusiones, Sí, no, tal vez algo económico, ¿no? El señor tiene problemas en el trabajo, no le están pagando bien, luego, o tal vez fallece algún familiar, o tal vez algo. Y se pone así como que empieza a haber como una tipo crisis, pero todavía no llega al punto de que explota. O sea, ya es de que, pues tenemos problemas, no nos hablamos como antes, que en este punto muchas veces, o la mayoría de las veces, es la violencia psicológica, ¿sí? Luego de ahí, después de que dura un tiempo, pudiera ser desde un día hasta años, ¿sabes? O sea, puede durar mucho tiempo el estar en esa fase. Ahora sí viene
en la fase de la explosión, ¿sí? Que es cuando ya la gota que derramó el vaso y o ya te golpeó o ya le golpeó a la puerta o a la pared o etcétera. ¿Sí? Entonces, algo que venía como más o menos llevadero, hay un acontecimiento que hace que explote la situación. Todo. Puede ser un acontecimiento o un cúmulo de Sí, claro. acontecimientos, ¿no? Sí, o sea que ya se juntó tantas cosas que llega algo que boom, o sea, explota la bomba, ¿sí? En este caso, muchas veces ya es la violencia física lo que se presenta. Y aquí es cuando la víctima, que bueno, ahorita estamos hablando de violencia en contra de la mujer, donde la mujer se da cuenta, o sea, que hay algo que no está bien. Sí, y muchas veces ese es el problema, ¿no? Que hasta ese punto se dio cuenta que, ay, ¿qué pasó, no? O sea, sí, o sea, ¿de dónde vino este golpe, no? O sea, no conocía esta versión de él o de ella. Y justo aquí es cuando ya la mujer puede decidir tomar ya acción legal o empezar a ir a terapia. ¿Las amenazas pueden ayudar o sea, pueden ser algo para que tú metas algo legal o no? ¿Cómo? Sí, o sea, si te amenazan de que te voy a golpear, que Sí, te voy a claro, hacer, te voy a hacer, te voy a sí, hacer, eso también aunque no te haga, eso también es denunciable. Okay. Sí. Entonces, bueno, ya aquí se presenta muchas veces la violencia física y ahí es cuando ya, como digo, la víctima empieza a tomar cartas como en el asunto, ¿sí? Empieza a ir a terapia, empieza ya a pensar en a lo mejor meter alguna denuncia o en el divorcio o digo, en o iniciar muchas el veces trámite, ¿sabes? se queda callada porque pues eso la educaron o no tiene los recursos o no tiene la idea de ir a buscar a otra gente, ¿no? Claro. Creo que también hay esa parte. Y después de ahí viene ahora sí la luna de miel otra vez, ¿sí? Que es otra vez bonito, donde el hombre llega arrepentido y te dice, oye, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, se me fue la mano, no sé por qué lo Voy a hice, es que tú cambiar. me provocaste, porque tú hiciste algo que me molestó, entonces al final de cuentas sí tú eres la culpable La responsable, eres la responsable exactamente de lo que él hizo, o sea, pues que está súper mal, ¿sabes? Claro. Pero en ese chantaje vienen los regalos, las flores y todo, voy a cambiar, Y te lo sientes que prometo, otra vez estás es la con la última. persona que conociste. Y sí, dura un tiempo donde todo es luna de miel, ¿sí? Donde todo es súper bonito y volvemos otra vez como a la fase donde inicia el ciclo de la violencia. ¿Sí? Y esto puede durar años o puede ser cada semana, ¿no? O sea, que es bien bueno y, ay, sí, hoy me sacó a pasear y se portó súper bien con los hijos, no sé qué, pero llegó el lunes al trabajo, le fue súper mal, llega a la casa y se desquita directamente contigo, pero en la noche ya te dijo, perdóname, mi amor, me equivoqué, lo siento, y otra vez vuelve a empezar, ¿no? Este ciclo, o sea, no tiene como un tiempo específico. No. Y entonces ya que está la luna de miel, que es cuando todo está bien, es cuando, por ejemplo, la usuaria nos habla y nos dicen que pues que que empiezan a cancelar citas, claro. que ya de plano te dicen, ¿sabes qué? Ya no voy a ir porque regresé con mi agresor, ¿sí? O es cuando van y ya no le dan seguimiento a su denuncia o de plano la quitan o ya no o sea, en caso de que estén llevando algún trámite en lo familiar, también ya no le siguen, pues. ¿Por qué? Porque de verdad creemos que en ese punto las cosas van a cambiar. O sea, siempre está la esperanza de que es que de seguro fue un arranque que tuvo y no lo va a volver a hacer y ya me prometió que va a cambiar. No, y a final de cuentas no es fácil darte cuenta de la situación en la que estás, ¿no? O sea, el voltear y decir, oye, pues la persona que tanto amo me hizo esto, la persona que yo tenía el 100% de mi confianza, pues realmente no me ama como creo yo, ¿no? Y el darte cuenta de esto, creo que es un shock para ti, es un shock para el medio en donde estás, ¿no? Es que ¿cómo es posible que te separaste de fulanito? Se veían tan bonitos y tú en la cabeza así como de, ay, pues sí, ¿verdad? Nos veíamos muy bonitos. Y luego llega el otro y te dice, ay, que eres un amor, perdóname. Claro. Está muy fácil eso. Y además, pues otra cosa, el trabajar para modificar ciertas conductas, creo que no es nada fácil. Entonces, pues todavía se les acomoda más fácil a los agresores el volver a agarrar a su víctima. Claro. Sí, ¿no? Entonces, cuando todo está súper bonito otra vez, vuelve a aparecer otra cosa, ¿sí? Y a lo mejor ya no es nomás que te aplique la ley del hielo. O sea, como les digo, va creciendo la violencia, ¿sí? Entonces,
ya puede ser ahora sí que te empiece a gritar, que te empiece a faltar el respeto y que ya sea más continuo hasta que otra vez llega un acontecimiento que hace que explote y ya te pegó ahora sí, Sí, ¿sí? no, o tal vez no a ti específicamente, le pegó a uno de tus Ajá, hijos. exacto, o sea, ahora sí que es cuando ahora sí, como dije, la gota que derramó el vaso. Y así, vuelve a hacer el ciclo, que te vuelve a pedir perdón y te juro que es la última vez, perdóname y no lo voy a volver a hacer, voy a cambiar. Y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Por qué? Hasta que Porque no es un hay ciclo, un... exactamente. Entonces, se supone, o bueno, lo que se ha dicho es que al menos para que te des cuenta que eres víctima de violencia tiene que pasar el ciclo 7 veces, Un mínimo. montón. Entonces, imagínate. O sea, con nosotras tenemos, bueno, ahí en el centro de justicia desde la usuaria de 18 años, porque ya atendemos únicamente a Mayores de mujeres edad. mayores de edad, de 18 años, que es pues ahora sí que la más, de las más chicas Jóvenes. que atendemos ahí, hasta la señora de 90 años, que ya se dio cuenta que lo que está viviendo no es normal y que ya quiere ponerle un alto, ¿sabes? Y de hecho, ahorita que dices de que no importa la edad, el otro día estaba viendo un post de que le preguntaban a una señora, ¿no? Oye, ¿y por qué antes duraban tanto los matrimonios? Uh-huh, Y le contestaba la señora, porque nos quedábamos calladas. Y uh-huh. creo que aquí es donde tenemos que abrir los ojos todos y todas y dejar de aceptar, dejar de permitir, darnos cuenta que es una realidad y que Claro. muchas veces la normalizamos porque fue como nos educaron y así también vivían nuestros papás y volteas y dices, pues tengo lo mismo, ¿por qué me tengo que quejar? Y no, o sea, tú eres una persona que no tiene por qué ser violentada, no tiene por qué sentirse Claro. mal, no tiene por qué sentirse menos, no, Ni o sea, tú eres culpable ni valioso, responsable. Dios te hizo tan especial, tan perfecta, tan llena de vida, que si Dios no te quita la dignidad, siendo Él nuestro creador, ¿por qué alguien más te la tiene que quitar, Uh-huh. no? Y esto, o sea, todo este tema me hace recordar el pasaje de María Magdalena, donde, pues, digo, ella tuvo violencia en la sociedad, tuvo violencia sexual, tuvo violencia de tantas formas, y pues llegó corriendo a los pies de nuestro Señor, y nuestro Señor la miró a los ojos, la amó, y a los demás les dijo, alto, la violencia no es la forma. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas. Claro. Entonces, trabajan ustedes en sus problemas y luego vienen a reclamarle a esta pobre mujer que realmente ella es la víctima, no es la persona mala. Entonces, pues voltearnos hacia nuestras propias vidas Claro. y pedirle a Dios que nos ayude a identificar estos lugares, buscar fuerzas, buscar herramientas, buscar diferentes medios para podernos dar cuenta de qué es lo que nos está pasando y que ese Uh-huh. empujoncito, ese grito, esa mala cara, esa... No, es que tú tienes que alto, voltear a ver y aunque sea algo chiquito, híjole, como dices, ¿no? Crece y puede haber un problema muy grande y a pesar de que el mundo te diga, ay, no seas exagerada, sí, sé No, sí, exagerada. ¿Por qué? exactamente. Porque a final de cuentas puedes poner en riesgo tu vida y estás poniendo en riesgo tu felicidad, un montón de situaciones que pues finalmente no tienes por qué estar ahí. Claro. No, y justo como decías, eso de que la violencia se ha normalizado, bueno, a lo mejor todavía un poco, mucho más en tiempos anteriores, a lo mejor como de mi abuelita o de tu abuelita, pero antes era, el machismo estaba mucho más fuerte que lo que está hoy en día, que sigue siendo, o sea, seguimos viviendo en Fuerte, un claro. país machista pero sí yo considero que ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres ya tenemos más herramientas que las que había antes. Claro. Ya hay a lo mejor lugares que apoyan a las mujeres que viven situaciones de violencia que antes no. O sea, antes no se hablaba porque el machismo era o sea, lo que era, Lo que era, ¿sabes? ¿no? O sea, era lo normal y nadie se daba Claro. cuenta. O sea, yo creo que ese es el problema principal de la violencia, es que no te das cuenta que está pasando. Sí, sí. Y así como dices, porque probablemente cuando tú estabas o cuando yo estaba chiquita o cualquier persona que estaba chiquita en su casa
existía violencia. Entonces, era lo único que conocíamos como normal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es lo que veíamos todo el tiempo. Entonces, pues fuimos creciendo con eso y probablemente cuando conocimos a una pareja que nos trataba igual como veíamos que, o sea, por ejemplo, mi papá trataba a mi mamá, pues era normal. ¿Por qué? Porque era lo que yo conocía o era porque lo que yo había visto cuando era chica, ¿sabes? Sí, no, y por eso, bueno, yo lo he tocado varias veces aquí en el programa. La crianza es algo, o sea, tan importante. Dios nos da ese lugar donde le vamos a imprimir a una persona que es su vida, ¿no? O sea, es una esponjita, un bebé, un niño que va absorbiendo todas las cosas que tú le enseñas. Entonces, pues si tú no quieres que te hagan algo, no le enseñes a tu hijo a que le vayan a hacer algo, aunque creas que es el único medio, aunque creas que es que si no se controla, busca ayuda, creo que hay muchas personas, y hoy en día hasta gratuitamente te enseñan cosas de crianza, te enseñan cosas de cómo lidiar con todas estas situaciones para acabar con la violencia, porque pues vas y volteas con tu mamá y, mamá, es que ¿cómo le hago para que mi hijo no golpee en el kinder? Ay, pues dale una nalgada. No, pues otra vez, ¿no? O sea, la violencia nunca se va a quitar con más violencia. Y de hecho en el trabajo me gustó, digo, pues yo tengo una hija chiquita, igual que Lucy, y justamente hablando de esto de que, oye, pero pues una nalgada o algo así, o sea, para que entienda, o sea, el comentario que dijeron fue, es que, digo, no es que yo haya dicho que iban a nalguear a mi hija, pues, pero alguien más lo dijo y dijeron, es que cuando tú golpeas a uno de tus hijos, lo único que estás demostrando es tu incapacidad de poder criar a tus hijos de una manera sana, sin violencia, ¿sabes? Sí, no, y creo que también está imposible quitarle la violencia a nuestros hijos. O sea, vivimos en un México que tristemente está súper feo afuera en violencia, pero creo que al momento en que tú tratas de romper con esa violencia, es ese granito de arena para que el día de mañana tu hijo no sea violento. Exacto. Entonces, si somos cada vez más papás y mamás que no usamos la violencia, pues esperemos que en un futuro haya una diferencia en México, en el mundo, acerca de la violencia. Sí, definitivamente. Ahora sí que, como mencionábamos, los niños son unas esponjitas. Entonces, si tú no les enseñas a actuar de manera violenta desde que tu trato con ellos en tu crianza, pues muy probablemente en un futuro van a ser hombres y mujeres que tanto que no permitan la violencia como que tampoco la ejerzan, ¿sabes? Claro, y aquí también es otro punto muy importante. Si tú eres alguien que ejerce la violencia o que la ejerció en algún momento, pues darte cuenta que lo estás haciendo y buscar ayuda. O sea, porque soy fiel creyente de que puede haber un cambio, pero solamente si tú lo quieres. Claro. Y muchas veces se ejerce violencia porque sabes que tienes la autoridad o sabes que tienes como la posición arriba, entonces pues por eso lo ejerces. Sí, pero claro. si tú solo te estás dando cuenta que eres una persona violenta o una persona que no está sabiendo controlar tus emociones para poder expresar lo que quieres decir, pedir algo, hacer algo, pues ve a terapia y ahí te aseguro que te van a dar los métodos y las formas necesarias para poder lidiar con todo este tipo de cosas, porque no es fácil. O sea, realmente darte cuenta de que eres alguien violento, creo que no es nada fácil y sería como un shock personal, ¿no? O sea, me pongo a pensar y digo, híjole, si yo me diera cuenta que estoy violentando a alguien, como que, y yo misma estoy diciendo que no quiero violencia, pues sí, sería algo hipócrita, pero a la vez, tal vez lo hice sin querer, o tal vez no me di cuenta en qué momento pasé la raya. O justamente, como mencionamos que está normalizado, o sea, puede haber acciones que hagas que no te des cuenta de verdad que es violento por el simple hecho de que lo has visto toda tu vida y se pudiera decir que es normal, ¿no? Claro. Pero que no es normal, es común, ¿sí? Porque la violencia nunca va a ser normal. Sí, no, o hasta a veces se romantiza. El otro día estábamos hablando acerca de lo que veíamos en la televisión, lo que veíamos en diferentes medios digitales, y
digo, ya ahorita hay un montón de películas donde romantizan y ponen como súper bonito el hecho de tener relaciones sexuales agarrados de la cama y, Claro. o sea, esposados y el ahorcarlos. Y dices, espérate, o sea, ¿en qué momento algo tan bonito, un don de Dios, se convirtió en agresión Y es que es justo y disfrute, ¿no? Y es justo lo que hace la pornografía. O sea, te vende una idea de cómo tienen o cómo deben de ser las relaciones sexuales para que el hombre lo goce, ¿sabes? Claro, O sea, no, y a final de cuentas, o sea, tú te fuiste hasta la pornografía, pero hoy en día, como decíamos la semana pasada, pues no solamente estaba en la pornografía, ¿no? O en esas películas XXX. Ahora te las presentan en la película que pasan en la televisión, en la primera película que te encuentres que sea, o sea, algo nuevo, o sea, o que todo el mundo esté hablando, te la presentan y de una forma horrible. Entonces, sí, o sea, ya cero no a estamos como es en exentos. realidad, ¿sabes? No, y ya Sí, no sí, estamos sí. exentos a decir, es que yo no veo pornografía. Pues sí, no ves pornografía, pero ya viste todas las toda la serie de Juego de Tronos, ¿no? O ya viste ciertas series que, o películas que, híjole, están normalizando o están tratando de normalizar y romantizar demasiados actos violentos que, pues lo que hacen, pues te enseñan y que en nuestra cabeza creamos de, pues lo hicieron en la película, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, actualmente tanto las redes sociales como todos los medios de comunicación sí pueden como perpetuar a este tipo, Claro. a que se viva la violencia, como otra vez comentó, de una forma normal, pero que no es normal, ¿sabes? Sí, no, y le tenemos que poner un alto a todo. Pero también aquí otra cosa, muy importante, yo normalmente doy pláticas prematrimoniales y muchas veces te das cuenta que ni siquiera saben cómo, o sea, cómo fue su esquema de crianza de tu pareja o cómo normalmente actúa tu pareja en un momento de crisis, porque hace rato que decíamos el ciclo de violencia, o sea, muchas veces las situaciones pasan con las crisis. Entonces, es algo súper importante platicarlo y identificarlo en diferentes formas de nuestra pareja, porque usualmente pues las personas que nos van a violentar son las personas más cercanas a nosotros. Tristemente, horriblemente, las personas que nos violentan son las personas que más nos aman. Entonces, pues al momento de elegir una pareja, pues es un punto súper importante que debes de estar pues con el ojo abierto y observando tanto en tu pareja como en tus cuñados, en los papás de tu pareja, porque pues si ellos lo hacen, lo más probable es que tu pareja también lo haga. Sí. Entonces, pues ahí al momento de identificar estos puntos, pues puedes decir un sí y un no más informado, porque pues muchas veces, digo, y lo he platicado con otras personas, eh, se casaron y ni siquiera se conocían bien, Claro. o pues por lo mismo que se normalizaba la situación, creías que tus papás lo hacían, pues lo hace él, pues es normal, pero ya hoy en día se dieron cuenta que era violencia. Sí, sí. Y sí, o sea, como también decimos, hay más información, actualmente hay muchas más herramientas que tenemos, porque por ejemplo, es muy fácil amiga, date cuenta. Sí. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de verdad darte cuenta que estás viviendo en una situación de violencia. O sea, sí, y muchas veces las personas que están dentro de la violencia son las que menos se están dando cuenta. sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque existe la codependencia o por 10,000 millones de factores, ¿sí? Que también puede ser una porque lo tienen muy normalizado. Entonces, es muy difícil darte cuenta que eres víctima de violencia, ¿sí? Como les digo, hay veces que tiene que pasar el ciclo hasta 7 veces. O sea, imagínate, Sí, no. o sea, todo lo que tiene que pasar para que de verdad Y si te es des que cuenta. no te mató antes. Exacto. O sea, suena horrible, está Pero sí espantoso, existe. pero es una realidad allá afuera y creo que adentro, ¿no? O sea, por más que lo intentemos, lo hemos estado haciendo y digo, haciendo esta plática es algo que concientiza a muchas personas, pero pues la violencia está inminente en nuestras vidas, inmiscuida y metida ahí, el chanclas hace lo suyo y que muchas veces
pues no nos estamos dando cuenta, el exterior tal vez nos lo dice, pero a veces, aunque nos lo digan, Sí, no queremos hacer otra cosa, ¿no? O nos da miedo tomar este paso. Por eso, pues les volvemos a repetir, aquí en Guadalajara, gracias a Dios, tenemos un centro donde pueden apoyar a todas estas mujeres que están siendo vulneradas. Por favor, si conoces a alguien, pásale los datos, díselo, menciónaselo, porque tal vez a la primera que se lo digas, pues no va a funcionar. Pero si ya se lo repetiste varias veces, pues mínimo le entran las ganas, ¿no? O al menos le dejas esa semillita o esperanza. una pequeña duda de si está viviendo o no viviendo violencia. Las voy a poner otra vez aquí los datos, porque creo que es algo que se tiene que difundir a nivel masivo. Porque, digo, tal vez si fue algo pequeño no vas a meter hasta una demanda y tal vez nada más dejas de ver a esta persona, porque no solamente tu pareja te violenta, ¿no? Te pueden violentar cualquier otra persona. Pero, pues, aunque sea algo pequeño, necesitas ayuda psicológica para poderlo llevar a cabo, porque muchas veces el hecho de que tú estás siendo violentado es porque hay algo en ti que lo permite. Sí, hay veces que viene desde patrones, ¿no? O sea, Que lo patrones. buscas. Entonces, realmente revisar qué es lo que hay en ti que está haciendo que otra persona, o que estás permitiendo que otra persona abuse de esa manera, también Claro. es importante. Y no porque tú seas el responsable de eso, sino pues te pueda dar medios y formas para que en un futuro no te vuelvan a violentar. Claro, y sí, o sea, hay que dejar bien claro que la víctima nunca va a ser responsable de la violencia. Siempre, No, claro que no. Siempre es responsabilidad de quien la ejerce, ¿sí? Y por ejemplo, algo que a lo mejor, digo, no sé qué tipo de, o qué edades son las mujeres o personas que ven este programa, pero en temas, por ejemplo, de que alguien comparte el pack, ¿no? Que están en... Sí, esos también son o temas sea, importantes, ¿no? En la secundaria, en la prepa, hasta en la universidad y hasta en mujeres casadas. O sea, esto aplica en todo que tú decides mandarle una foto y no es culpa nunca de quien manda la foto, ¿sabes? O sea, si yo quiero, yo le puedo mandar una foto a mi esposo porque es mi esposo y porque quiero y porque confío en él y por lo que yo quiera, ¿sabes? O sea, pero al final de cuentas, si nos separamos, lo que sea, y él decide compartir la foto, no es mi culpa por yo habérsela mandado. O sea, la culpa es de él porque claro, está como traicionando la confianza que yo tuve en compartirle eso y lo está difundiendo. Y eso es un motivo para que lo metan al bote, ¿sabes? sí, O sea, no, es hoy en día creo que es la la ley ley Olimpia. Olimpia, sí. Sí, entonces eso está muy penado y sí me gusta dejar claro eso cuando he ido a secundarias a dar como esta plática de no es culpa de quien quiere compartir el pack, o sea, la culpa es de quien decide hacer mal uso de eso, ¿sabes? Porque una persona te lo está compartiendo con toda la confianza que te tiene y tú estás traicionando esa confianza, ¿sabes? Claro, digo, también es reconocer los peligros de estar mandando ciertas fotos. Sí, pero a final de cuentas, el exacto. violento fue la persona que la difundió de una forma que no era la apropiada. Claro. Entonces, pues sí. Sí, no, y creo que es un tema muy importante, pues, escucharlo nosotras, compartirlo con otras personas, porque, pues, hablarlo, por ejemplo, con tus hijos, hablarlo con tu esposo, hablarlo con tus amigas y hasta a veces con tus papás, digo, yo me pongo a pensar en mi mamá y, o sea, que lo platique con su mamá, que a pesar de ser una persona en una edad avanzada y que tal vez ya no se va a divorciar, obviamente, o sea, lo más seguro no sabemos. Pero está a tiempo de tomar terapia también. No, estás a tiempo también de poner un alto. Y de poner un alto. Sí. Porque, digo, muchas veces pues ya se normalizó tanto la situación o están tan acostumbrados que esa es la forma, pues el hacer un cambio o hacer un cambio de patrones es muy difícil. Que se debe de hacer, ¿no? Y si realmente amas a la otra persona para poder estar con ella, pues lo debes de hacer y buscar todos los medios posibles, pero creo que todas las personas, desde los bebés hasta los más ancianos, es un tema que se debe de tocar, es un tema que se debe de hablar, y si tú te estás dando cuenta que están violentando a alguien más, decírselo, y decirle que estás tú ahí para apoyarlo, porque muchas veces
pues sí, se sienten dentro de esta violencia, pero no saben cómo externarlo. Claro, y aparte, O les da pena. Exacto, estamos en una sociedad donde te juzga por todo, ¿sabes? Claro. Entonces es muy difícil el poder aceptar, justo también por eso que eres víctima de violencia, porque no sabes también qué es lo que va a opinar todo tu alrededor, ¿sabes? Sí, y ahí por eso menciono, o sea, tal vez si tú le puedes tocar el tema, no diciendo de que te están violentando, espérate. No, o sea, obviamente de una forma Más controlada, bonita. bonita, o sea, o tal vez ni siquiera diciéndole que le están haciendo eso a esa persona, sino, oye, el otro día estaba viendo un programa donde estaban hablando de la violencia, y híjole, me platicaron que hay violencia de esto, de esto, de esto, de esto, y así, pues, sacando el tema, puede ser que la otra persona tenga la confianza de decírtelo, o puede ser que no, pero ya le quedó esa semillita. O sea, Para ya voltear a hiciste tú otro tu lado. papel de decírselo. Ahora sí que Claro. ya también la otra persona podrá tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque ahora sí que aquí, o al menos en el centro de justicia, no obligamos a ninguna mujer a hacer nada que ellas no quieran. Claro, no, ¿Sí? y tal vez tú como mamá o como papá estás viendo a tu hijo o a tu hija que está en una relación con violencia, y yo creo que debe ser algo súper difícil, súper, súper fuerte, y que quieres hacer todo para que tu hijo o tu hija salga de ese lugar, pero pues quien tiene que decidir hacerlo es él o ella. Entonces, porque también pues está esta parte donde puede llegar otra vez la luna de miel y pues va a regresar. Entonces, quien tiene que tomar la decisión es la persona que está siendo violentada, pero pues Ahora sí podemos dar que este apoyo. darle toda la información para que en el momento en el que ella decida pueda tomar acción en, pues ahora sí que en temas de lo que ella está viviendo y las decisiones que ella quiera tomar. Claro, y les vuelvo a recordar, digo, este es su programa, este es un espacio para ustedes, entonces si quieren dejar comentarios, si quieren dejar saludos, si quieren dejar lo que quieran dejar acá abajo, preguntas para futuros programas también, pues este es un lugar para que ustedes puedan compartirnos. Si es necesario, nosotros les podemos pasar el teléfono de otros centros, como les decía, de otros lugares, para poderse sentir apoyadas, escuchadas. Porque, pues como les digo, este es su lugar y pues el mismo programa, ¿no? Tengo una duda y pues si tu duda es dónde puedo encontrar un centro para la mujer, Claro. pues aquí ponla, porque pues queremos apoyarte a ti y sabemos que es un tema donde todos tenemos que concientizarnos, todos tenemos que estar presentes, porque como te decía hace un rato, Dios te hizo pleno, plena y valioso. Entonces, no cualquier hijo de vecino, aunque sea tu esposo o tu esposa, tiene que venir a violentarte, porque tú eres alguien valioso en los ojos de Dios y para los ojos del mundo, por el simple hecho de existir. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en esta transmisión. Creo que te agradecemos a ti por estar aquí el día de hoy con nosotros. No sé si quieres dar una breve conclusión. No, pues ahora sí que quiero agradecer que me hayas ahora sí que dado chance de compartir un poco de mucha información que pues que tenemos o al menos que tengo día con día, y que a lo mejor a mí hace algunos años me hubiera gustado saber, y justo porque yo conocí el Centro de Justicia al hacer mis prácticas profesionales, que fue en el 2019 y se inauguró en el 2015, o sea, 4 años y yo no tenía ni idea que existía un lugar que apoya a las mujeres. Y creo que muchas personas no lo conocemos. Entonces, pues ayúdanos a difundir esta información porque es muy valiosa. Puede ser... Y puede salvar vidas. Exacto, puede ser el parteaguas para que una persona salga de esta violencia y salve su vida. Entonces, pues compartan este programa, denle like a la página, denle like a todo para que entre más difusión haya, pues más vidas podemos llegar a salvar y más corazones podemos acercar a Dios. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana, igualmente a las 6 de la tarde en Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser mujer es un privilegio. Muchas gracias. Gracias, bye.